Buenos días, hermanos. Este domingo 22 de noviembre. Ya prácticamente se nos fue el año. ¿Y quién iba a imaginar que íbamos a pasar la mayor cantidad del año en una cuarentena en casa? Pero gracias a Dios, por estos medios hemos estado llegando a cada familia y la iglesia, aunque no ha podido reunirse como siempre lo hacía, ha podido mantenerse alimentándose en la palabra. Le damos gracias a Dios por estos medios de comunicación y le damos gracias a Dios a todos ustedes que han estado conectados domingo a domingo, siguiendo los cultos, siguiendo este tiempo especial, hasta que Dios nos abra las puertas de otra forma, de otra manera, como Él lo considere necesario. El día de hoy vamos a continuar con nuestros estudios de los Salmos. Y quiero recordar, como se mencionó en los anuncios, que el día de ayer tuvimos un tiempo de oración. Y cuando tenemos tiempos de oración, normalmente las personas piden una lista de oración. El día de hoy vamos a aprender un poco más sobre la oración basados en el Salmo 28. Abran su Biblia en el Salmo 28 y vamos a leer el primer versículo. El Salmo 28, el primer versículo. El versículo 1 dice así: A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. La primera frase me encanta. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. Este salmo empieza con un clamor del rey David. Pero lo que me encanta es que cuando él se dirige a Dios, utiliza figuras que ilustran lo que él lleva en el corazón. Miren, ven, dice, a ti, oh Jehová, clamo, pero tú eres roca mía. Este tipo de imágenes que David desarrolló en los salmos, presentándonos a Dios ilustrado, vamos a decirlo así, son una manera maravillosa de orar. Sí, de orar. A mí me ayudan a orar. Si no tuviese una lista de oración por la cual orar o interceder, ¿qué hago para orar? ¿Qué motivos tengo para orar? Y usando mi imaginación, yo me imagino una roca. He estado en algunos parajes donde he visto rocas gigantescas, ¿no? Especialmente en el Perú hay una época cuando ocurren los huaicos o los aludes, cuando la lluvia en las montañas se, se concentran en hielo y luego cuando viene el verano este hielo se disuelve, se vuelve líquido y baja y los ríos a veces hay inundaciones, el río se sale del cauce y ves esa fuerza de la naturaleza en el agua, cómo puede arrastrar casas, carros, puentes, ¿no? Y en medio de ese alud, de ese río desbocado, una roca tremenda, gigantesca, poderosa, fuerte, que resiste el embate de las aguas. Y a mí esa es la imagen que me da. Cuando David dice, clamo a ti, Señor, clamo a ti porque tú eres mi roca firme. Probablemente usted tenga otra imagen. Imagínese, use su imaginación. Cuando David dijo, roca mía, ¿qué le viene a la mente? ¿Qué tipo de roca estaría pensando David? Entonces, cuando yo quiero empezar mi tiempo de oración, y no tengo, como les digo, una lista de oración, entonces digo, roca mía. El Salmo 28 dice, roca mía. Entonces voy a buscar algunos versículos bíblicos para ver qué me dice la palabra sobre este concepto, sobre esta imagen de que Dios es esa roca firme, fuerte, sobre la cual puedo estar en pie y ser protegido. Encuentro textos, por ejemplo, como Deuteronomio 32:4. Él es la roca
cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Deuteronomio 32, versículo 4, empieza diciendo, Él es la roca. Él es la roca. Y esa roca, Jehová, su obra es perfecta. No es imperfecta, su obra es perfecta. Todos los caminos de Dios son rectos, son rectitud. Es un Dios que se basa en la verdad, no en la mentira. No hay ninguna maldad en él. No hay ninguna maldad en él. Dios es justo y recto. ¡Qué bendición! Otro texto que me ayuda, y entonces yo empiezo a orar y le digo, Señor, tú eres mi roca, tu obra, oh Dios, es perfecta, le digo. Señor, todos tus caminos son rectos. Señor, tú eres un Dios de verdad. Señor, no hay ninguna maldad en ti. Y todos estos son motivos de oración. Entonces me agarro de este versículo y puedo estar orando a Dios solamente repasando lo que la Biblia dice, como Deuteronomio 32, 18. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Entonces me detengo y comienzo a orar. Señor, tú eres mi roca. Nunca permitas que me olvide de ti. Nunca permitas que te ponga en segundo lugar. Nunca permitas que te menosprecie. Nunca permitas, oh Dios, tú eres mi creador. Nunca permitas que me olvide de ti. Nuevamente, más motivo de oración. Más motivo de oración. Otro texto, por ejemplo, que me ayuda a orar. Deuteronomio 32, 31. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Y a mí me encanta este texto, porque es una forma muy graciosa de comparar la roca que nosotros tenemos frente a las rocas que las otras personas tienen. Dice, la roca de ellos no es como nuestra roca. La gente a veces piensa que el dinero es una roca firme que les trae seguridad. Pero el dinero se pierde. El dinero no es una seguridad. Puedes tener todo el dinero que quieras en el banco y puede el banco quebrar, puede venir una hiperinflación y tu moneda se puede devaluar. Puede haber una crisis financiera mundial y muchísimas personas en crisis financieras pierden muchísimo dinero. Muchas veces las personas creen que el dinero es seguridad y no lo es. O un trabajo, o un hogar. Muchas mujeres piensan que la familia es su seguridad y no lo es. Y todas estas personas que creen que esa es su seguridad, están diciendo que esa es su roca sobre la cual ellos creen estar firmes. Y este texto dice, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Entonces yo me detengo a orar y le digo, Señor, no hay como tú. No hay Dios, tú eres la roca eterna y no hay como tú. Tú no eres como ellos. Nuestra roca es firme, eterna, poderosa. ¿Por qué? Porque nuestra roca es el Jehová de los ejércitos. Otro texto, por ejemplo, Salmo 61, 2. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Yo soy una persona que tiene 1,88 m. Normalmente, la mayoría de personas, para verme a los ojos, tienen que mirar un poco hacia arriba. Pero yo he visto en un aeropuerto a una persona que me llevaba como 1,5 cabezas de alto. Y yo mirar hacia arriba, era como decir, hay una persona mucho más alta que yo. Y esta expresión, que llévame a la roca que es más alta que yo,
Es llévame a ti, oh Señor, porque tú estás muy por encima de mí. Tú eres mucho más grande que yo. Entonces llévame a la roca que es más alta que yo. Estoy en mi tiempo de oración y le digo, Señor, llévame, llévame a esa roca que es más alta que yo, que es más alta que mis pensamientos, que es más alta que mis miedos, que es más alta que mis angustias. Llévame a esa roca que es más alta que yo. Otro texto más, en el Salmo 71:3, dice, sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Sé para mí una roca de refugio. No solamente una roca firme sobre la cual puedo estar parado, pero una roca que sirva como refugio para mí. Pero me encanta esta parte que dice, tú has dado mandamiento para salvarme. ¿Saben qué significa? Mandamiento es un mandato, es una orden. Lo que está diciendo David en el Salmo 71, el versículo 3, es que Dios ha ordenado, Dios ha dado una orden para que me salven, para que sus ángeles vengan a intervenir y salvarme. Dios ha dado una orden para que las fuerzas espirituales del universo se confabulen a mi favor, porque la bendición de Dios acompaña a los hijos de Dios que andan conforme a la palabra de Dios. Por eso dice la palabra que si tú andas conforme a la voluntad de Dios, las bendiciones de Dios te alcanzarán. Y Dios ha dado una orden, Dios ha dado un mandamiento para que me salven, para ser salvado. Entonces en mi tiempo de oración le agradezco y digo, Señor, gracias. Gracias porque hay un mandato, hay una orden que tú has dado para que yo sea salvo. En medio de mis tribulaciones, en medio de mis angustias, tú has dado una orden para que tus ángeles, para que el universo se confabule a mi favor, para que me saquen del hueco en el que estoy, porque tú has mandado que así sea. ¿Por qué? Porque Él es mi roca y mi fortaleza. Seguimos. En el Salmo 73, el versículo 26, dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es interesante porque este salmo dice mi carne y mi corazón. A veces tu propia carne desfallece, ya no tienes fuerzas. Hoy en día cuando la gente se contamina con el coronavirus dicen que ya no tienes fuerzas, que estás cansado todo el tiempo. ¿Saben por qué? Porque tus glóbulos blancos están luchando contra el virus. Y entonces tu cuerpo concentra toda su energía en matar el virus y por eso es que no tienes fuerzas, por eso quieres descansar, por eso quieres estar echado y te sientes cansado, porque tus glóbulos blancos están atacando el virus, están luchando por ti. Y entonces a veces uno está con el cuerpo desganado, cansado, tu carne desfallece y de repente es tu espíritu también el que desfallece. Pero, la roca de tu corazón, es decir, la fortaleza de tu corazón y la porción tuya es Dios para siempre. Es Dios para siempre. Es decir, en los momentos más duros, Dios sigue siendo la roca de tu corazón. Entonces, fortalecidos en esto. Pero pienso en un pasaje que me llama mucho la atención. En Mateo 7, 24 al 25 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Nosotros tenemos en Dios la roca firme. Tenemos en Dios nuestra roca y fortaleza. Y la palabra dice acá que el que oye las palabras de Dios y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre quién? Sobre la roca. Y la roca es Jehová de los ejércitos. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Durante este tiempo de pandemia han proliferado en el Internet muchísimas prédicas, iglesias, estudios que se dan por Internet. Antes de la pandemia, muchas personas iban a la iglesia, se congregaban en la iglesia. Pero después, con esta pandemia, hemos sido invadidos, saturados por mensajes en el Internet. Lamentablemente, en algunos casos, han desviado la fe de algunas personas. Y entonces muchas de las personas que supone que eran fieles en la iglesia, hemos visto cómo han comenzado a ser desleales o a alejarse o a meterse en doctrinas o sectas medias raras, porque nunca construyeron sus casas sobre la roca. La palabra dice que el que oye estas palabras y las hace, ese, el que las hace, no es solo el que las oye, sino el que las hace, es el que lo compararán a un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Así que Jehová es nuestra roca, pero un texto más quiero llamarles la atención. En 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era, ¿quién? Cristo. Interesantísimo, porque nuevamente encontramos a la luz del contexto bíblico completo, el que en el Antiguo Testamento Jehová se presenta como la roca de nuestra salvación, en el Nuevo Testamento nos dicen que Jesucristo era la roca. Y nuevamente una demostración más de que Cristo es Dios. Qué bendito la enseñanza de la palabra que dice que hemos creído en Jesucristo. Al creer en Jesucristo, hemos creído en la roca de nuestra salvación. Pero no solamente son estos el título que utiliza Dios en el Antiguo Testamento. La Biblia dice roca, sí, claro, pero miren lo que dice el mismo Salmo 28, versículos 6 al 8. Salmo 28, versículos 6 al 8. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Y miren acá, o sea, cuando David ha estado orando pensando, Dios es mi roca, y de repente en este versículo, el versículo 7 dice, pero Jehová también es mi fortaleza. Ahora, usemos imaginación. ¿Qué estaba pensando David? ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza en la época de David eran unas ciudades rodeadas de muros para protegerse de los enemigos, unos muros altísimos. Y la idea de la fortaleza era que tenía que ser tan fuerte que pudiese resistir el ataque de un ejército enemigo. Cuando venía un ejército enemigo para destruir o conquistar, cerraban las puertas de la fortaleza, nadie podía entrar.
Era una forma de protección contra ese pueblo, contra esa ciudad, contra ese rey. Y entonces David toma esta figura. Imagínense usted, ¿qué estaba pensando David? Una fortaleza. Una fortaleza. Y dice, Jehová es mi fortaleza. Y acá tengo ya un tema para seguir orando. Y puedo seguir buscando versículos bíblicos que me hablan de que Jehová es mi fortaleza y seguir con más tiempo de oración. Empecé con la roca, ahora oro porque Dios es mi fortaleza. El pasaje dice no solamente es mi fortaleza, dice es mi escudo. Entonces mi imaginación, un escudo, esos escudos grandes que cubrían casi todo tu cuerpo, que cuando venían las flechas enemigas te cubrías debajo del escudo, que cuando venía el enemigo con su espada, el escudo te protegía, te cuidaba. El escudo era un sistema de cobertura, de protección. Y David dice que Dios es también su escudo. Y en ese escudo dice, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Y luego añade, Jehová es la fortaleza de su pueblo, ya lo mencionó. Dice, es la fortaleza de su pueblo. Y luego añade lo siguiente, es el refugio salvador de su ungido. Es el refugio salvador de su ungido. Los que vivimos en esta parte de la Suiza alemana y hablamos el alemán, a veces nos gusta leer textos bíblicos. Y lo interesante es que esta palabra refugio, aparece muchas veces en la Biblia en alemán como Waldhütte. Waldhütte significa el refugio en medio del bosque. Hay en el medio del bosque unas cabañas que se construían para ser refugio de cualquiera que estuviese en medio del bosque en la noche. Si te agarraba la noche cuando estabas en el bosque, o te agarraba una tormenta, o te agarraba una lluvia intensa, entonces los cazadores, la gente de bosque, buscaban estas cabañas y se refugiaban. Y esta es la idea, que Dios es nuestro refugio. Dios es esa cabaña que nos protege de la lluvia, de la oscuridad, de los animales salvajes. Dios es nuestro refugio también. Y este es ya más motivo para orar. Ya tengo en mi mente otra razón para orar. Y busco en la Biblia la palabra refugio y me van a dar un montón de versículos que me hablan de Dios como aquel refugio en medio del bosque en el cual yo puedo guarecerme de animales, de ataques, de lluvia, de la misma noche. Entonces, hasta ahora, ¿qué nos ha dicho David? Que Jehová es su roca, motivo de oración. Jehová es su fortaleza, motivo de oración. Jehová es su escudo, motivo de oración. Jehová es su refugio, motivo de oración. Pero hay un texto más, por ejemplo, en el Salmo 18, que lo hemos estudiado hace unas semanas atrás. David añade algunas cosas. Acá empieza diciendo, Jehová, roca mía. Ajá, ya sabemos que es roca nuestra. Pero también le llama castillo. Castillo mío. En Latinoamérica no tenemos estos castillos. Estos castillos son medievales, son de esta zona, son de la región europea, ¿no es cierto? Y nosotros acá en Suiza tenemos varios castillos. Estos castillos generalmente están en la parte alta, en una montaña. ¿Por qué? Porque el castillo protegía al rey y lo construían en las partes altas de las montañas para poder ver al enemigo cuando el enemigo se acercaba. Y entonces el castillo también como fortaleza tenía sus muros impenetrables y sus grandes torreones donde estaban los atalayas.
Los atalayas eran esos soldados que tenían que mirar el horizonte y cuando veían que algún enemigo se acercaba, debían dar aviso al pueblo. Y el castillo, el lugar, la morada donde vivía el rey, era un lugar, era casa, era hogar, era fortaleza, era seguridad. Todo eso, dice David, que Dios es mi castillo. ¿Se dan cuenta cómo cada una de estas ilustraciones, de estas figuras, ya es un motivo de oración? ¿Se dan cuenta? Imagínense que yo me pongo a orar y me bajo del internet la foto de un castillo. Y cuando llego a este texto, dice Jehová, castillo mío, miro ese castillo y comienzo a darle gracias a Dios. Señor, tú eres mi castillo, tú eres mi hogar protegido, tú eres mi morada que está cubierta en seguridad del enemigo. Pero en el Salmo 18, el versículo 2 dice, roca mía, ya lo hemos visto, castillo mío también, pero añade, mi libertador. Mi libertador. Qué preciosa expresión. Nosotros, los que venimos de Latinoamérica, hemos escuchado hablar de los libertadores como don José de San Martín, que liberó a las naciones latinoamericanas y les dio su identidad nacional. Don José de San Martín, libertador, el que te quita las cadenas, el que te libera de esclavitud. ¿Te imaginas? Pon en tu mente esta imagen. Jehová es mi libertador, el que me libera de mis cadenas, el que me libera de la esclavitud al pecado en la cual yo me encontraba. El texto de Salmo 18 dice, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, ya lo hemos visto, en él confiaré, mi escudo, ya lo hemos visto, y ahora dice, la fuerza de mi salvación. Qué impactante imagen es esta. La fuerza de mi salvación. ¿Por qué? Porque tu salvación no depende de tu fuerza. Tu salvación depende de su fuerza. Esto es lo maravilloso. Tu salvación no depende de tu fuerza ni de tu esfuerzo. Tu salvación depende de la fuerza del Dios omnipotente. Y por eso tienes protección segura, porque Él es la fuerza de tu salvación, tu alto refugio, dice el Salmo. En Éxodo capítulo 15, versículo 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. ¿Alguna vez has pensado que Dios no solamente es tu roca, tu fortaleza, tu castillo, pero también tu cántico, tu canto? ¿Sabías tú que no hay cosa más maravillosa que poder cantarle a Dios en medio de todas las dificultades? Puedas cantarle al Señor y que Él sea el motivo, la razón y el tema de tu canto. A veces hemos hablado de que muchas veces cantamos canciones que exaltan mucho al hombre. Son canciones lindas y no digo que no, yo mismo las he cantado. Pero son canciones que hablan del hombre. Y está bien que cantemos canciones que expresen el corazón del hombre. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. Él es real, Él es real. Y hay muchas canciones que hablan de decisiones que hemos tomado. O por ejemplo, cuando enfocamos y decimos, Señor, de mañana quiero buscarte, que es un salmo. Y está bien que cantemos canciones así. Pero no olvidemos también que quizás las canciones más importantes no son las que hablan de nosotros, sino las que hablan de Él, de Dios, que son las canciones que hablan de Él, de sus cualidades. Jehová, tú eres mi fortaleza.
tú eres castillo mío, mi libertador. El Salmo 18 es una canción, ¿no? Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, en ti confiaré, tú eres mi escudo. Entonces, a veces nos olvidamos de que Dios debe ser nuestro cántico. Está bien que cantemos canciones que expresan el corazón del hombre, pero más que eso, tenemos que cantar canciones que exalten la presencia de Dios y que el tema del canto sea Él. ¿Por qué? Porque Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Un versículo más, el Salmo 121, versículo 5, dice, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Dos características más de Dios, dos formas de ilustrar lo que Dios es y lo que Dios hace. Dice, Jehová es tu guardador. La palabra guardador viene de guardia. Es el que te guarda, el que te protege. Cuando tú agarras algo y lo guardas en tu bolsillo, entonces dice, Jehová es mi guardador. Jehová es el que me agarra en sus manos y me guarda, me protege. Pero al mismo tiempo dice que Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¿Alguna vez has imaginado esta escena? Cuando caminas en un día de sol y ves tu sombra que se proyecta. Imagínate que el texto dice, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, por donde tú vayas, nunca te deja. Tu sombra a tu mano derecha está pegada a tus pies. Eres inseparable. Y eso es lo que está diciendo David, que Dios y yo somos inseparables. ¿Por qué? Porque yo le entregué mi vida y yo le pertenezco, porque Dios entró en mi corazón, porque Dios selló mi alma con su Espíritu Santo. Y entonces Jehová es tu sombra, tu mano derecha. ¡Wow! Imagínense tener todo un día de oración como el que hemos tenido el día de ayer, sin pedir cosas, solamente leyendo estos textos bíblicos. Díganme si no es precioso. Pero vamos a avanzar un poco más, porque no creo que sea bueno quedarnos con las primeras 5 o 7 palabras del Salmo 28.1. Vamos a leer el Salmo 28.1 completo para avanzar un poco más. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Esta es una expresión que hay una preocupación en el corazón de David. Dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí. La palabra no te desentiendas de mí significa no guardes silencio, no te separes de mí, no dejes de escucharme. Señor, no me dejes solo. David sabe lo que significa ser desechado por Dios, porque lo vio en la vida de su predecesor, el rey Saúl. La historia la encontramos en 1 Samuel 15, versículo 23 al 26, que dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él te ha desechado para que no seas rey. ¿Y quién está hablando? Está hablando el profeta Samuel al primer rey de Israel, llamado Saúl. A un principio Saúl fue un buen rey y obedeció los mandatos de Dios y se dejó guiar por la mano de Dios. Pero luego se le subió a la cabeza y ya se creyó un rey independiente que podía hacer lo que le daba la gana. Y entonces Dios manda al profeta Samuel y le dice a Saúl, has sido desechado. Y esto, para mí, yo me pongo a pensar en esta frase y se me quebranta el corazón. Se me quebranta. Ser desechado, qué fuerte, qué fuerte. Que Dios te diga, hasta aquí no más.
Y David tiene esa angustia en el corazón. Por eso dice, Señor, no te desentiendas de mí. Señor, no me dejes. No se te ocurra, Señor, ¿no? Y la frase final dice, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Y la verdad es que a veces yo en mi vida he pensado en esto. A veces he pensado y le he dicho, Señor, ¿hay alguna posibilidad de ser desechado por ti? Señor, ¿hay alguna posibilidad de que me hayas descartado? Porque a veces hay épocas en que Dios guarda silencio. Hay veces en que Dios no responde como nosotros quisiéramos. Y nuestro corazón se llena de dudas. Nuestro corazón comienza a preguntarse, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me respondes? Esa es la palabra desentenderse. ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué guardas silencio? Y yo me imagino que es como esta escena en casa, que a veces yo estoy trabajando en la casa y mi esposa entra y me dice, Carlos, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Y yo lo único que hago es, shh, no, ahorita no, déjame, shh, tengo que hacer otras cosas. Creo que a veces Dios hace eso con nosotros. A veces vamos a Dios y le estamos orando, Señor, necesito esto, necesito lo otro, necesito que actúes, necesito que respondas. Y Dios te dice, shh, 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 silencio, silencio. Tengo que solucionar otras cosas más importantes en tu vida que tú no sabes. Entonces a veces el silencio de Dios no es que nos ha desechado, es que está trabajando. Silencio, hombres trabajando, decía un cartel. ¿Y por qué lo sé? Porque en su palabra Él ha prometido, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Qué preciosa palabra. Con todo Jehová me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Seguimos con el Salmo 28. Vamos a leer el versículo 2. Oye la voz de mis ruegos cuando a ti clamo, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Y estamos hablando de la oración, les dije en un principio. Estamos hablando de la oración porque para muchas personas la oración es como un tiempo monótono, repetitivo, aburrido. Y por eso la mayoría de creyentes no tienen tiempos de oración diarios, no. Para la mayoría de cristianos, los tiempos de oración son oraciones de 2 o 3 minutos. Si tienen una lista de oración, quizás 5. La mayoría de creyentes no tienen un tiempo, no disfrutan del tiempo de oración. ¿Por qué? Porque la oración se ha vuelto en muchos casos repetitiva. Algunos que venimos con ascendencia de la Iglesia Católica, nos enseñaron a orar el Padre Nuestro en forma repetitiva. Cuando uno se confesaba, el sacerdote te decía, tienes que rezar 5 Padres Nuestros, 4 Ave Marías, etc. Entonces aprendimos a repetir oraciones, pero sin sentir ni entender lo que estábamos diciendo. Entonces, para mucha gente, la oración, o los tiempos de oración son frases memorizadas, repetitivas, ¿no? Cuando oramos en grupo, alguien por ahí empieza a orar, Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias por este tiempo, te agradecemos. O sea, ya se lo saben de memoria, ya, ¿no? Pero así no oraba David. David nos enseña que su oración estaba cargada de corazón. Miren lo que dice. Oye la voz de mis ruegos. Cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. David nos está diciendo que sus oraciones eran con ruegos. La palabra rogar significa suplicar, suplicando. Marcos 1:40 nos enseña cómo se suplica, cómo se ruega. Vino a él un leproso rogándole.
e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Hincada la rodilla, clamando, Señor, rogándole al Señor, porque el Señor es el dueño del universo, Él no tiene por qué contestar a mis oraciones. Entonces yo tengo que rogarle, tengo que suplicarle. Cuando estábamos hoy en la mañana orando en la cadena de oración, yo estaba rogando, suplicándole a Dios por familiares míos que no conocen al Señor todavía. Mi esposa, yo estaba orando con los ojos cerrados, y mi esposa entró en la oficina y me vio con la mano levantada, diciendo, Señor, te ruego por tales personas, te suplico por tales personas. Señor, no permitas que esas personas lleguen al momento de su muerte sin haberte conocido. Y le ruego y le suplico. Y David dice que esa es una forma de orar. No debemos orar en forma aburrida y repetitiva, sino rogándole a Dios, suplicándole a Dios que haga milagros, que se manifieste, que responda a nuestras oraciones. Por eso David dice no solamente rogando, sino clamando. Un clamor que viene del corazón, un clamor que viene de lo profundo del alma. Jeremías 33:3 es mi versículo preferido. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este es un texto que me ha acompañado toda la vida. Hace tiempo atrás, antes de venir a Suiza, en el año 2001, yo estaba en Lima y estaba pensando, Señor, ¿qué va a pasar ahora en el futuro? ¿Qué voy a hacer? Me estoy yendo a Europa a visitar a mi hermana y ¿cuál es el futuro por delante? Y un hermano se me acercó en la puerta de la iglesia un día antes de mi viaje y me dijo, Carlos, anoche estuve orando y en medio de la noche sentí una voz en mi dormitorio que me decían, arrodíllate. Y yo me asusté porque en mi cuarto escuchar una voz, me asusté y me levanté y temblando me arrodillé y la voz me dijo, abre tu Biblia, marca con tu dedo. Y entonces él abrió su Biblia en la oscuridad, marcó y luego le dijo a la voz, mañana le das este texto a Carlos. Y cuando él prendió la luz, cuando la voz se había ido, el texto decía Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Y al día siguiente, cuando estábamos en la iglesia, él se me acercó y me dijo, Carlos, yo no sé qué tiene que ver contigo, pero Dios me dijo que este texto es para ti. Clama a mí. No solamente ora, sino clama, clama a mí. Que venga la oración desde lo profundo de tu alma. Y no solamente eso, sino también dice rogando, clamando. ¿Cuándo? Cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. ¿Y qué significa eso? Alzar las manos. Alzar las manos es la expresión de un niño que se acerca a un adulto para que lo cargue. Alzar las manos es decirle, por favor, cárgame. Eso es lo que le decimos a Dios cuando levantamos nuestras manos. Estamos diciéndole, Señor, agárrame. Señor, cárgame. Padre, agárrame de tus manos. Cuando levantamos nuestras manos estamos invocando que Dios nos tome. Y podemos levantar las manos de infinidad de maneras, pero la Biblia nos enseña que hay que levantar, que hay que alzar manos, porque es una forma de comunicarnos con Dios, de pedir la acción de Dios. Miren estos textos, en Levítico 9:22 dice, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. En este caso, por ejemplo, levantar las manos era para pedir bendición sobre el pueblo. Cuando el pastor levanta sus manos para pedir bendición sobre la iglesia. Entonces podemos levantar las manos para pedir bendición sobre otras personas. O por ejemplo, en Números 20:11, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Y qué dice acá? Que Dios estaban pidiendo un milagro. ¿Por qué? Porque estaban en el desierto, tenían sed, no tenían agua. Y entonces
Moisés está pidiendo un milagro, que de una roca salga el agua. ¿Y qué hace? Levanta sus manos para pedir un milagro de Dios. En Hebreos 12:12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, como una señal de victoria. No te dejes caído, no te quedes caído, levanta tus manos. Una señal de victoria. Voy a caminar, me voy a levantar, voy a seguir adelante. Y entonces David, en conclusión, nos dice que hay que estar orando a Dios, pero no solamente en forma repetitiva. Hay que orar a Dios rogándole, hay que orar a Dios clamando, hay que orar a Dios levantando nuestras manos. Y más, hay que orar a Dios cantando, hay que orar a Dios alabando, hay que orar a Dios adorando, hay que orar a Dios intercediendo por otras personas. Imagínense todas las formas que tenemos para orar. Y si lo hiciéramos, oraríamos todo el día y como dice la palabra, oraríamos sin cesar. Qué precioso, qué precioso. El Salmo 28, versículos 3 al 5. Ya vamos terminando poco a poco. Dice, no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Qué pasaje interesante. Está hablando de gente mala. Y siempre tenemos gente mala. Nosotros en todos los países hay gente buena y gente mala. Especialmente los gobernantes, ¿no? Nuestros gobernantes son gobernantes malos. David ora, dice, Señor, no me arrebates juntamente con los malos. Señor, no me mezcles con esa gente. Señor, si esa gente va a recibir castigo, yo no quiero ser parte de ellos. Dice el versículo 3, no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Esta es gente mala, gente que habla paz con el prójimo, pero la maldad está en su corazón. Me hace pensar en nuestros políticos, que nos dicen cosas bonitas y después nos roban. Y entonces la oración de David es exactamente la misma oración que yo haría para esta gente malvada. Es la misma oración. Dales conforme a su obra, conforme a la perversidad de sus hechos, porque Dios no alcahuetea a nadie. Entonces David dice, dale su merecido, conforme a la obra de sus manos. ¿Por qué? Porque no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos. Porque no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos. Ojalá tuviéramos gobernantes que se guiaran por la palabra de Dios, pero gobernantes de verdad, gobernantes que honraran al Señor, gobernantes que honraran la palabra. Dice, Él los derribará y no los edificará. ¿Por qué? Porque los malos cosechan sus propios caminos. Ellos siembran su maldad y cosechan de su maldad. Y vamos terminando con el Salmo 28, el versículo 9. La última oración de David. Salva a tu pueblo. Bendice a tu heredad. Pastoréales a tu pueblo y susténtales para siempre. Qué precioso terminar nuestro tiempo de oración cada vez que oramos al Padre, orando de esta manera. Señor, salva, bendice, pastorea y sustenta a tu pueblo para siempre. Necesitamos que Dios nos salve. Necesitamos que Dios nos bendiga. Necesitamos que Dios nos pastoree. Necesitamos que Dios nos sustente. Así que les invito, hermanos, cada vez que tengan un tiempo de oración,
a terminar orando, sea por tu familia, sea por tu iglesia o sea por tu nación, ora de esta manera: Señor, salva, bendice, pastorea y sustenta. Que Dios bendiga su palabra.